La Segunda Guerra Mundial es uno de los periodos más oscuros de la humanidad. En el tiempo de 1939 a 1945 se vivieron tiempos macabros, no solo por el conflicto bélico como tal, sino por todas las creencias e ideologías que querían implementar por la fuerza y basada en un genocidio racial. La gran mayoría ya sabe de la ideología antisemita y de la superioridad de la raza aria que predicaba el Partido Nacional Socialista durante el periodo del Tercer Reich. Más allá de esto, los métodos y las formas que tenían los nazis para exterminar a los judíos eran totalmente deplorables. Para adentrarnos en detalle a este suceso, tenemos que dirigirnos a Polonia, en la localidad de Cracovia, donde se encontraba uno de los más grandes campos de concentración nazi, que fue testigo de toda la maldad y sadismo de uno de los doctores más sádicos y deplorables de toda la historia que experimentaba con seres humanos. Prepárate y ponte cómodo porque vamos a hablar de Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Joseph Mengele nació en 1911 en Würzburg, Baviera, en el seno de una acomodada familia católica. El joven Joseph era conocido en su pequeño pueblo por su alegría, su inteligencia y unas ansias tremendas de superación. A su vez destacaba por la gran pasión que sentía hacia la música y el arte. De hecho, llegó incluso a escribir una obra de teatro que fue representada en su juventud. Su espíritu solidario llegó al punto de inscribirse en la Cruz Roja y en varios grupos juveniles similares. No obstante, pronto desarrollaría un gran interés por la antropología, algo que marcaría su vida para siempre. A esto hay que agregar que el pequeño Joseph estuvo en muchas ocasiones al borde de la muerte, debido a que a la edad de 6 años padeció de un ataque de envenenamiento de sangre, donde el médico de la familia le diagnosticó osteomielitis, una inflamación de la médula ósea, que te puede dejar tullido en casos graves, pero a él no le produjo ninguna discapacidad significativa. Para el que no sepa qué es tullido, se refiere a una condición donde no puedes moverte o no puedes mover algún miembro de tu cuerpo. Para buena suerte de Mengele, esto no tuvo ningún impacto en su vida. Es difícil de creer cómo los seres humanos tienen cambios tan drásticos en sus pensamientos y creencias. En el caso de Mengele podemos resaltar que no tuvo una infancia tan compleja en comparación a otros criminales. En cambio, Mengele comenzó a partir de su juventud al ingreso de la universidad. Es difícil de creer cómo los seres humanos tienen cambios tan drásticos en sus pensamientos y creencias. En el caso de Mengele podemos resaltar que no tuvo una infancia tan compleja en comparación a otros criminales históricos. En cambio, Mengele comienza su cambio de identidad a partir del ingreso a su universidad. A los 20 años su interés por la medicina se hizo muy potente, aunque en una rama que no tenía tanto que ver con curar enfermedades. Concretamente, pronto se centraría en el estudio de los orígenes culturales y el desarrollo del ser humano, además de la paleontología y la antropología. Se nos hace complicado encontrar el momento exacto del cambio de Joseph Mengele, pero se piensa que probablemente fue la combinación entre el ambiente político y su interés real en la genética y la evolución, la que coincidió con el concepto de que algunos seres humanos con trastornos no eran aptos para reproducirse, ni siquiera para vivir. Para lo que te voy a contar a continuación, tenemos que ponernos en contexto, ya que en este periodo la idea de una raza superior ya estaba siendo barajada en la sociedad y no necesariamente era algo político como lo llegó a ser en el futuro.
ni tampoco fue una doctrina creada por los nazis como muchos creen. Los nazis fueron los que adoptaron y potenciaron esta ideología a niveles extremistas, pero no la crearon. Esta ideología se remonta desde mediados del siglo XIX en el año de 1850. El escritor francés Arthur de Gobineau adoptó el término ario como categoría racial. Por medio de las obras de Houston Stewart Chamberlain, las ideas de Gobineau influyeron más tarde en la ideología racial nazi. Con base a esto, la ideología de una raza aria y superior al resto de las otras comenzó a propagarse por toda Alemania, alimentando su ego, tanto que llegó al punto de enseñarse en las escuelas, colegios y universidades del país, siendo una materia curricular, además convirtiéndose en una doctrina que atrajo a los jóvenes niños y adolescentes alemanes. A esas ideas Mengele sumó las del Dr. Ernest Rudin, personaje lo cual admiraba con profundidad y cuya mentalidad decía que los médicos debían apiadarse de aquellos cuya vida no tuvieran ningún valor. ¿Cuál era su método? Pues la matanza, y de hecho, este médico fue el que sentó las bases de la idea de la esterilización obligatoria promovida por el nazismo. Según esta ley, todos aquellos que tuvieran enfermedades o dolencias como la esquizofrenia, la imbecilidad o las deformidades físicas debían ser asesinados para preservar la raza aria. Después de esto, el ángel de la muerte pronto se encontró tratando de conseguir el doctorado en antropología y el título de médico, estudios que compaginaban con las actividades ligadas al partido nazi de Hitler. En mayo de 1937 presentó la solicitud y a su debido tiempo se convirtió en el miembro número 500 millones del Partido Nacional Socialista. Una vez dentro del nazismo, las influencias y los conocimientos de Mengele sobre la evolución humana afirmaba que podía saber la raza de una persona analizando las facciones de su cara. De esta manera le dieron un rápido ascenso y con tan solo 27 años fue aceptado en las SS después de confirmarse que sus antepasados eran arios. Poco después, en 1942, fue enviado al frente, donde ejerció, entre otras cosas, de médico de campaña. En batalla, llegó incluso a conseguir varias medallas por la valentía mostrada en actos de servicio a Alemania. De esta forma, Joseph Mengele se convertiría en toda una leyenda viva para los miembros de la SS. Ya con rango de capitán, se le concedió un puesto como médico en el campo de concentración de Auschwitz. Ser enviado a este lugar era un sueño hecho realidad para Mengele, pues significaba que podía llevar a cabo todos los crueles experimentos que deseara y que imaginara. El 24 de mayo de 1947, Mengele llegaría a Auschwitz como médico oficial. Por aquel entonces este campamento albergaba más de 140.000 prisioneros y podía acabar con casi 9.000 vidas humanas al día, haciendo uso de sus cámaras de gas, y de hecho se calcula que en este centro de muerte murieron aproximadamente 2 millones de personas, el equivalente a la población total de Letonia. Durante el periodo de la guerra se comenzaron a aparecer diversas enfermedades como el tifus. Aquí es donde Mengele se creó la fama de ser eficaz de forma radical y despiadada de acabar con estas enfermedades. Este sádico doctor decidió que, para detener la epidemia, debía enviar a las cámaras de gas a 1.600 gitanos y judíos, tanto hombres como mujeres y niños, que tuvieran cualquier síntoma de tifus, algo que, según narran algunos supervivientes, hizo con una frialdad estremecedora.
Pero lo que verdaderamente llamaba la atención de Mengele era la experimentación con gemelos. Concretamente, el interés por este tipo de sujetos se lo había suscitado uno de sus mentores, Eugen Fischer, ya que creía que la experimentación con gemelos era el instrumento de investigación más importante en relación a la llamada higiene racial. Los médicos nazis pretendían clonar una nueva raza muchas décadas antes de que se descubriera la secuencia completa del ADN humano. Creían que en los gemelos estaba la clave para la reproducción selectiva de la raza, es decir, buscaban que las madres alemanas pudieran dar a luz a multitudes de hijos arios que reemplazaran a las razas inferiores del mundo. Estos actos repudiables de Mengele llegaron al punto de realizar pruebas de radiación y resistencia del dolor en humanos. Para todos estos fines resultaban muy útiles los gemelos, pues multiplicaban las posibilidades de estudio, ya que si uno fallecía durante los experimentos se podía continuar la investigación con su hermano. En otra ocasión infectó a gemelos judíos y húngaros con bacterias de fiebre tifoidea y les extrajo sangre en varias etapas siguiendo el curso de la enfermedad hasta su muerte. Lo que pretendía Mengele es comprobar en ellos las similitudes anatómicas y sus reacciones a determinados experimentos. Tras ello, los diseccionaba. Sus experimentos todavía podían llegar a ser más inhumanos, sobre todo los que realizaba en bebés, sus sujetos favoritos de estudio. El culmen de su depravación llegó en el momento en que pretendió crear siameses. Escogió a 2 niños gemelos de 4 años, uno de ellos era jorobado, que respondían al nombre de Guido y Nino. Cuando fueron devueltos a los barracones 2 días después, estaban cosidos por la espalda literalmente hasta las muñecas, unidos incluso por las venas. La gangrena se había apoderado de sus cuerpos y el dolor y el olor eran insoportables. En fin, si te sigo contando los actos depravados e inhumanos del ángel de la muerte, terminaríamos este video mañana lastimosamente. Después de toda esta historia oscura y de los actos de Mengele, en 1945 los oficiales nazis del campo de concentración recibieron el aviso que tenían que abandonar Auschwitz y destruir todas las pruebas incriminatorias de sus múltiples crímenes. Y es que los rusos se acercaban peligrosamente, liberando a su paso todos los centros de exterminio que encontraban. Mengele habría abandonado Auschwitz 10 días antes de que el ejército rojo lo atrapara. A partir de aquí la historia se vuelve bastante confusa. Según la versión más extendida, Mengele huyó disfrazado de soldado de la Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, tras abandonar su uniforme de la SS. Sin embargo, fue capturado por los aliados que, al no conocer su identidad, le dejaron en libertad. El destino le sonrió, pues pocos meses después, en abril de 1945, fue identificado como uno de los principales criminales de guerra nazi y que se encontraba en las listas de la Comisión de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas. A partir de este momento, los aliados nunca detuvieron su búsqueda. Tras su improvisada liberación, habría partido hasta Argentina y Paraguay, siempre bajo la presión de estar perseguido por docenas de servicios secretos de todo el mundo. A partir de entonces se cree que vivió bajo la protección de familias alemanas en la